Bienvenidos a todos los que se conectan a esta transmisión a través de Facebook Live. Gracias a todos los que nos acompañaron ayer. Estuvimos hablando sobre la migración. Hoy otro de los temas que nos preocupa tiene que ver con el cambio climático y porque nos llama la atención a 2 meses que se inicia el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Toma la siguiente medida. Fue firmada el martes de esta semana una orden ejecutiva con 6 medidas para recuperar la producción de energías fósiles. Dice, esta es una nueva revolución en energías. Y uno dice, ¿y qué pasó con el cambio climático? Con la necesidad de descontaminar, etcétera. Bueno, vamos a conversar acerca de eso. Maísa Rojas nos acompaña, ella es climatóloga del CR2, el Centro de Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile y también directora del Núcleo Milenio de Paleoclima. Gracias por estar junto a nosotros, Maísa, bienvenida. Buenas tardes. Primero que todo, ¿podemos situarnos en lo que se hace en el CR2? Claro. Para que también quienes están conectados sepan a qué se dedican ustedes y por qué esta entrevista. Claro. El CR2 es un centro de excelencia de CONICET en clima y resiliencia y por lo tanto intenta entender el cambio climático en sus diversos ámbitos, no solamente físico sino también social y por lo tanto ahí viene la palabra resiliencia, claro. Exactamente. Habemos climatólogos, pero también hay abogados, hay antropólogos, economistas, bastante variado, y el objetivo de hacer ciencia que sea útil para la toma de decisiones informada, con cierta certeza y la política pública. Y esto ligado a la Universidad de Chile, en este caso. Sí, hay otras universidades también involucradas, Austral. Tú que estás en esto, es parte de tu día a día, ¿cómo te tomas una noticia como esta? El diario, internet, dice, ¿qué le pasa a Trump en Estados Unidos? ¿Qué ocurrió? A ver. Bueno, más allá de la dimensión política que uno puede decir, sí, uno se espera esto de quien ha postulado cosas como devolver el empleo en este tipo de áreas productivas para el país. Así es. Sí, no era una sorpresa porque Trump lo venía diciendo desde que estaba en campaña, ¿verdad? De que iba a revertir o a repensar toda la política, todo lo que se había avanzado en política de acción climática. Minería de carbón, por ejemplo. De la época de Obama. Así que en ese sentido no es una sorpresa. Es grave, es bastante grave. Es bastante grave porque por 2 razones. El cambio climático es un problema global en varias dimensiones. Uno, los gases de efecto invernadero que uno echa a la atmósfera son gases bien mezclados. Por lo tanto, da lo mismo que yo emita acá, en la China, en Estados Unidos, rápidamente se mezcla y por lo tanto la atmósfera no tiene fronteras y lo que hace Estados Unidos nos va a afectar a nosotros y igual. Viceversa. Exactamente. En ese sentido, no hay manera de afrontar este problema si no es entre todos. Todos juntos. Y más grave aún, en particular el CO2 además tiene una vida media en la atmósfera como de 100 años y un porcentaje no menor se va a quedar ahí por otros 1000 años más. Y por lo tanto, todas las emisiones, exactamente, todavía está allí. Y por lo tanto se habla de que es un problema intergeneracional, en el sentido de que fue producido por mucha gente que ya está muerta y va a impactarnos a nosotros y a una generación que todavía no ha nacido. Y por lo tanto, entonces, esta superglobalidad del problema hace que de verdad se deba tomar en su conjunto la solución. Y ahí estábamos. Habíamos firmado a fines del 2015 el Acuerdo de París, que es una hoja de ruta en la cual todos los países del mundo se habían puesto de acuerdo. Sabemos que debemos limitar el cambio climático para no tener impactos aún más graves de lo que ya estamos viviendo. Para eso hay que no solamente reducir los gases de efecto invernadero, sino que hay que eliminarlos. Es así de simple. De aquí al 2050, 2060, este planeta tiene que ser carbono neutral. No debe emitir gases de efecto invernadero. Y teníamos una hoja de ruta que iba para allá. Para llegar a eso. Para llegar a eso. Y entonces, evidentemente que el gobierno de Trump es un poquito más que una piedra en el zapato en ese progreso. Es como obviar que el cambio climático existe. Sí, bueno, él en un principio las primeras declaraciones eran que sí, que era un invento. Después cambió un poco su discurso diciendo, si el clima está cambiando, yo creo que, nadie puede negar que el clima está cambiando, esos son datos. La pregunta es por qué está cambiando, ¿verdad? Claro. Incluso ahí Trump va más allá y dice, probablemente el ser humano tiene alguna injerencia, probablemente algo, pero yo voy a poner primero a mi país, mi empleo y mi economía.
Ahora, incluso ese discurso es completamente falaz, porque después de haber firmado esta orden ejecutiva, incluso la gente del sector del carbono, que era una de las cosas que él dijo en ese momento de que vamos a reactivar empleo en carbono, dice, el carbono está muerto ya, el carbono ya no es competitivo, las energías renovables ya son más baratas que el carbono, solar está siendo más barato, así que no tiene sentido reabrir un área productiva que no va a ser todo lo competitiva. Exactamente. O sea, simplemente, sin considerar el cambio climático, sino que simplemente considerando aspecto económico. Si lo llevamos justamente a los aspectos económicos, el ser, o poder llegar a ser un mundo, llamémoslo, porque claro, no estamos hablando que no hay fronteras en términos atmosféricos, por lo tanto son todos los países, carbono neutral, ¿es inviable o es contrario al desarrollo económico de los países? No, para nada. De hecho, hace un par de semanas atrás salió un informe de la Agencia Internacional de Energía que muestra que por primera vez en la historia las emisiones de CO2 que no están disminuyendo, pero se han estancado. Se logra una planicie. Están 3 años igual, sin una crisis económica. Anteriormente, si uno ve los datos, habían años que se emitía menos, pero siempre asociado a una crisis económica. Okay. Y entonces, hoy día es primera vez que vemos que las emisiones se han mantenido estables, sin crisis económica, sino con crecimiento económico a nivel mundial. Así es que es otra falacia de que enfrentar el cambio climático es tan caro que mejor no hacerlo. Entonces, ¿hay un tema de voluntad? Hay un tema de voluntad, claro que sí. ¿O hay un tema de desobediencia a la ciencia? De no creo en lo que la ciencia me está diciendo. Lo digo más allá del caso puntual de Trump. Sí. En el caso de Trump, no sé, siendo bien más pensado, yo creo que hay intereses. Quizás qué favores le debe a la industria petrolera para tomar esas medidas. No me atrevo mucho a opinar ahí. Pero no sé, yo soy una persona bastante optimista y yo diría que esa hoja de ruta y muchos años de negociación, etcétera, han llevado a que finalmente el rumbo ya se encauzó hacia otro lado. Y el sistema económico, el sistema energético tienen una inercia bien grande. Entonces, una vez que ya están inclinados para allá, ni siquiera Trump los va a poder torcer. Bueno. Lo que sí puede hacer es retrasarlo bastante. Y eso también es grave, porque efectivamente, si queremos limitar el calentamiento a 2 grados, no nos queda mucho tiempo. Entonces, en ese sentido sí es importante. Recordemos que el planeta ya se calentó 1 grado. Cuando alguien te dice, es que el cambio climático en realidad no existe. Entonces tú dices, te voy a decir 4 razones para que tú me creas lo que te estoy diciendo. O no sé, un número cualquiera. ¿Cuáles son las principales razones para poder desmentir algo que en nueva generación está bastante instalado, pero que todavía vemos personajes con el poder que tiene un presidente de Estados Unidos diciendo públicamente que esto no está pasando y que es mentira? Sí. Bueno, como te decía, ya no dice que esto que no está pasando. Claro, cambió el discurso. El argumento es el siguiente. Dice, el clima está cambiando, sí, lo hemos medido y el planeta globalmente se ha calentado 1 grado en promedio en los últimos 150 años. Ahora, yo soy paleoclimatóloga, eso significa que yo estudio el clima del pasado. Claro. Y el registro, y en el pasado obviamente no teníamos estaciones que medían temperatura y todo eso, pero está el registro geológico, ¿ya? O sea, en el registro geológico, en el registro ambiental que ha impregnado el clima. Y de eso nos ayudamos nosotros para entender el pasado. Y el registro geológico nos muestra muy claramente que el clima ha cambiado. Y, a ver, 2 ejemplos que están en el imaginario de todo el mundo. Dinosaurios. En la época de los dinosaurios tenemos 15 grados más cálidos, tenemos cocodrilos en el círculo polar ártico. Claro. O sea, tenemos un clima muy, muy distinto. Otra cosa en el imaginario, si tenemos hijos, la era del hielo. Claro. Esa película 1, 2, 3 y 4. Sí, y 1000. y 1000. Eso ocurrió hace 20.000 años atrás. También un planeta muy distinto. Todo lo que hoy día es Canadá, bajo un gran manto de hielo. Por lo tanto, Patagonia, si eso pasó una vez... Ya, entonces muchos de los argumentos dicen el clima ha cambiado siempre y va a seguir cambiando. Así que, ¿qué tanto 1 grado ahora? El tema, de lo que es muy distinto, esos climas pasados nosotros entendemos por qué se formaron, por qué ocurrieron.
entendemos cuáles son los forzantes, qué agente externo hizo que el clima cambiara, ¿ya? Esa es una cosa. Y la otra cosa es que la tasa de cambio, la rapidez en que esos cambios ocurrieron a escala geológica también. Hablando de 1 millón de años para calentarse, 3 millones de años para enfriarse, ¿ya? La última glaciación ocurrió hace 20.000 años atrás y después hubo un periodo que se llama la terminación. A mí me encanta el término. Y la terminación es cuando se empieza a descongelar todo esto y llegamos al periodo cálido actual. Eso se demoró 8.000 años. Y ahora estamos hablando, y el calentamiento en ese momento fue como de 4 grados. 4 grados en, digamos, 10.000 años, para ponerlo en simple. Y ahora estamos hablando de 1 grado en 100 años. ¿Ya? O sea, hay un acelerador ahí importante. Exactamente. Entonces, por un lado, entendemos las causas. A ver, tenemos la observación, entendemos las causas y también entendemos que los mecanismos están muy acelerados y eso no se puede deber a los otros mecanismos que fueron los que forzaron los cambios anteriores que hemos observado. Hemos estado conversando y poniendo como foco de referencia para esta conversación esta decisión que se toma en Estados Unidos. Te quiero traer al terreno local. ¿Cómo ves las medidas, si es que las hay, y qué te parece, que se implementan desde Chile, y cómo también nosotros como chilenos nos aproximamos a las materias que son de interés mundial, como es el tema del cambio climático? Yo creo que, bueno, para enfrentar el cambio climático hay dos áreas. Está, por un lado, está la mitigación, que significa, bueno, aquí todos nos tenemos que ser responsables y disminuir, no solamente disminuir, sino primero disminuir y después eliminar los gases de efecto invernadero. Y ahí yo diría que una política muy importante, porque la mayor cantidad de las emisiones vienen del sector energía, ¿ya? Es la hoja de ruta 2050 que levantó el Ministerio de Energía el año pasado. Y esa hoja de ruta, si no mal recuerdo, dice un 70% de energías renovables al 2050. Mi opinión es que esa es una meta conservadora y yo creo que vamos a llegar más allá que eso, de todas maneras. Okay. Hay un montón de noticias, habla mejor con un economista o alguien del sector energético. El año pasado hubo una licitación y la energía solar, así de unos precios muy bajos, sí, claro. muy bajos, etcétera, etcétera. Y la posibilidad de retorno, en el fondo, cuando yo invierto y compro un panel solar para poner en mi casa, qué sé yo, es mucho más fácil hacerlo hoy que hace 5 años atrás. O hace 3 años atrás incluso, exactamente. Sí. Así es que yo como que por ese lado no me preocupo, porque además Chile, el problema de Chile siempre ha sido que justamente nosotros no tenemos combustibles fósiles. No tenemos petróleo, no tenemos gas, teníamos una mina de carbón, pero ya la cerramos hace rato. Y dependíamos energéticamente de comprar combustibles fósiles de otros lados. Cuando, por otro lado, somos riquísimos en energías renovables no convencionales. Tenemos solar, tenemos eólico, tenemos las mareas, las olas, tenemos geotermia. Hay que aprovecharla. ¿Okay? ¿Y por qué crees que no se aprovechan? Hubo una resistencia, yo creo que el discurso era de que son muy caras todavía, que son muy experimentales, y bueno, y así era hace 10 años atrás, pero con los incentivos, con las negociaciones, de a poco los precios han ido bajando, hay más conocimiento, etcétera. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, que la energía solar se decía, el gran problema es que si yo genero una cantidad de energía importante, después no la puedo guardar. Exacto. Y bueno, el tema del almacenamiento también se resolvió. También, sí, baterías, hay un montón de ¿Y eso aplica también para otros tipos de energía, como lo que tú dices, eólicas, etcétera? Sí, bueno, las del mar no, pues esas están siempre. Yo, por ejemplo, este verano estuve en el sur y vi en sectores así como en Aysén, por ahí, sectores bien alejados, mini centrales hidroeléctricas, mini centrales. O sea, tú tenés un terreno de un par de hectáreas, tenés una pequeña cascada y por poco dinero, estoy hablando, no sé, 5 o 10 mil dólares, tiene una mini central y ahí no tenéis problema de claro, que de noche no tienes energía, sino claro, que está todo el tiempo andando. Entonces esas son soluciones que le van a dar energía, además a un sector rural, no tiene por qué esperar de que se instale la termoeléctrica por allá y que hagan una super construcción hiperinvasiva y los enorme, cables, claro, etcétera, etcétera. Cada uno puede generar su propia energía. Entonces son soluciones, te fijas, que no solamente son buenas para el medio ambiente, sino que para el desarrollo global, porque aquí no estamos hablando de que vamos a eliminar los gases de efecto invernadero y vamos a volver a la época de las cavernas o a andar en caballo.
No se trata de eso, sino que existen soluciones que nos van a permitir vivir de mejor manera, con menos impacto. Que es otro de los mitos, junto con el que esto no va de la mano de la productividad de los países, de que afectaría a la economía, es claro, vamos a tener que andar todos con una velita, o que no va de la mano con un mundo moderno hoy que implica además una serie de elementos que son todos eléctricos. Así que a mí me gusta ver este desafío que es enorme, realmente es enorme, también como una enorme oportunidad para construir una sociedad distinta. Una sociedad que, por un lado, tenga una mejor relación con su medio ambiente, pero también con nosotros mismos. Pero es una sociedad altamente individualista. Entonces, ha costado cambiar el foco hacia lo colectivo, lo estamos viendo. La tremenda protesta que hubo por las AFP la semana pasada. Cambiar la idea de lo individual a lo colectivo, cuanto más en algo que puede resultar mucho más lejano en el tiempo, donde tengo que proyectar a las siguientes generaciones, donde tal vez tengo que hacer algo que yo no voy a vivir. Estaba leyendo hay bastante literatura al respecto, sobre los aspectos psicológicos de cuando el ser humano se involucra en algo. Exacto, y efectivamente voy a decir que, no soy para nada psicóloga, se involucra cuando se siente afectado. Claro. Y el cambio climático, yo diría que está cambiando. Era una cosa que era el futuro, era algo que iba a ocurrir. Y además que le iba a ocurrir a otros. Le iba a ocurrir a los osos polares. ¿Ya? Claro. El impacto de los pobres osos polares. Nada más. Pero alguien habrá dicho, puedo vivir sin osos polares. Exacto, entonces sí, por supuesto no me que niega, sí. Claro. No es exactamente imprescindible para mi vida, pero tú eres periodista. Yo creo que el verano 2016-2017 fue casi apocalíptico en Chile Central, ¿o no? Estábamos día por medio con que eran las temperaturas más altas de la historia. Que no se podía dormir, una cosa terrible. Incendios que nos tenían con unos atardeceres así todo rojo, como que estuviéramos, no sé, en Hiroshima. Después precipitaciones en verano que produjeron aluviones, y no es primera vez que ocurrió hace 2 años atrás y va a seguir ocurriendo. Entonces, estamos viendo impactos digamos de la variabilidad climática, porque decir que esto es cambio climático, para eso hay que hacer un estudio de atribución y una cosa un poco más técnica que no hemos hecho, pero la variabilidad sí viene de... Pero entendemos claramente que un clima que va a ser más cálido y con las tendencias que ya conocemos para esta parte del país, estos son fenómenos que van a seguir ocurriendo y se van a intensificar y van a ser cada vez más comunes. Yo diría que esa experiencia que ya hemos vivido muchos chilenos debiera comenzar a ayudarnos a, por un lado, sentir esto es real y esto va a tener un efecto no sobre los osos polares, sino sobre mi vida. Claro. Y por lo tanto tomárselo más en serio y sentirse que uno tiene que involucrarse. Ahora, otro ejemplo que es un poco preocupante, pero es bien parecido. El problema de la contaminación en Santiago. El problema de la contaminación en Santiago, bueno, tiene varias aristas, ¿verdad? Pero uno de los problemas es que tú y yo o todos andemos en auto. ¿Es malo andar en auto per se? No es realmente malo andar per se. 5 millones de santiaguinos andando en auto el mismo día, ese es el problema, ¿verdad? Es la acción colectiva. Claro. Es la acción colectiva el que produce el problema. Y la contaminación de Santiago, es un problema local, también influye, también los autos emiten gases de efecto invernadero, así que también contribuye al cambio climático, pero uno diría que el efecto más importante es el efecto de salud en Santiago, de congestión, etcétera. Y la verdad de las cosas es que nos damos cuenta de que sin esa acción colectiva no vamos a solucionar estos problemas complejos que están asociados a urbes cada vez más grandes, claro, a un impacto que tiene el ser humano sobre su entorno que es cada vez más fundamental, más fuerte. Me dice, tengo algunas preguntas que nos llegan a través de nuestros auditores y televidentes que están a través de Facebook. Saludos de Curanilahue te envían, Alejandro, que nos escribe. Y Javier Villalobos plantea lo siguiente. La pregunta es, ¿qué se ha aprendido en términos de publicidad, por ejemplo, respecto a mitigar la información, la desinformación de aquellos que están en contra de las energías renovables no convencionales y desean mantener su producción contaminante?
¿Cómo ves, bueno, por un lado los lobbies que se realizan, que creo que tiene que ver también con su pregunta, pero por otro lado con la entrega de información que sea fidedigna hacia la ciudadanía en lo que realmente significa el cambio climático y las energías renovables no convencionales? ¿Hay suficiente? A ver, ¿hay suficiente? Supongo que no. Supongo que no hay suficiente. Habrá que echarle la culpa a los científicos, en parte, porque se supone que nosotros somos los expertos. Pero es que uno ve comisiones políticas que a veces no tienen muchos científicos incorporados, no va tan de la mano la política y la ciencia. No va muy de la mano. O por lo menos no en la cantidad que uno esperaría. Exactamente, y eso probablemente es un problema por ambos lados. Uno que en general los científicos tampoco se sienten muy cómodos en involucrarse, por un lado, y tampoco sabemos cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, participé en el 5º informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el informe que recoge toda la información, etcétera. Y cuando yo participé en ese trabajo, ahí hubo mucho hincapié a que después había que difundir el informe. Y ahí como que yo empecé a preocuparme, no es mi expertise, y uno se siente medio incómodo. Cómo lo hago y que me van a atacar, y yo me siento más cómoda en mi laboratorio, haciendo mis cosas, porque para eso también fui formada. Y yo estoy formada para escribir papers súper técnicos en inglés y no para transmitir mis conocimientos en un lenguaje simple. Gracias por el esfuerzo. Pero es claro, entonces es una tarea más que uno tiene que hacer, y yo creo que ahí estamos, yo creo que lo intentamos hacer, pero no es obvio. Hay cosas que uno podría hacer desde la dimensión personal a propósito de esta sociedad individualista antes de que nos juntemos en el colectivo a entender lo que significa el cambio climático. ¿Hay cosas que uno puede hacer desde lo individual? Por supuesto. Yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que en última instancia, todo este problema que es súper complejo está asociado a las cosas que yo consumo. Aire acondicionado que tenemos puesto, a las luces, a la electricidad, al teléfono que tengo, al computador, a cómo me transporto, etcétera. Así que finalmente hay una parte muy importante que es de decisión propia, de cómo que yo decido a veces, no siempre uno tiene alternativas, ¿verdad? Pero cuando las hay y cuando uno las busca, yo tomo la decisión de usar la alternativa menos contaminante. Yo ¿Me puedo dejar el auto en casa hoy día? Sí, puedo dejarlo en casa, me voy en micro, me voy en metro, me voy... Finalmente es eso, no es los países emiten, Estados Unidos y China emiten. Emiten porque generan bienes y servicios para los individuos. Entonces, sí. Y entonces hay una comodidad que ha crecido desproporcionadamente frente a lo que significa la responsabilidad ambiental. Sí, yo creo que llevamos un par de siglos en que el desarrollo, en el fondo llevamos un par de siglos pensando que este es un mundo infinito. Claro. Infinito, en que y hay recursos y están acá para satisfacer mis necesidades. Necesidades completamente o sea, que son necesidades reales, no estamos hablando de necesidades superfluas, o no estoy hablando de eso. Pero sin pensar de que eso va a tener un impacto duradero en el clima. No lo sabíamos hace 200 años atrás, nos estamos empezando a dar cuenta, y cambiar entonces una sociedad de consumo no es trivial. Tú mencionabas recién el tema de la contaminación, puntualmente en Santiago, lo que pasa en Chile, y claro, esta semana aparece también todo un tema con que el plan que estaba anunciado, que se anunció el año pasado, a fines del año pasado, para implementar este año, entonces se guarda, que la Contraloría no tomó razón, más allá de la arista política del asunto. Claro. El tema es que lo que estaba pensado para este año no se va a hacer. Entonces nosotros hoy día, al final del programa en la radio, nos reíamos y decíamos, bueno, si usted se va a enfermar por la contaminación, espere hasta el otro año, porque este año se va a tener que enfermar igual, no nada que hacer. Cosas como esas finalmente están en el mundo de la política, pero afectan a todos, y las decisiones que estaban tomadas supuestamente en función de informes, avances, estudios científicos, tienen que quedar en un segundo plano en función de la política.
¿Cómo te mueves en eso? No sé, pero no me preguntes a mí eso. Bueno, vivimos en una sociedad que es compleja, ¿no? Las decisiones uno no las toma. Claro. Yo creo que no Pero sé, es como, no hay mucho que estoy hacer. ¿No? diciendo, esto va a pasar, Por eso yo no esto trabajo va a en pasar, política. Y entonces, qué complejo. Por eso yo prefiero trabajar en la universidad donde no tengo que lidiar Pero cuando con, tú ves estas con la decisiones, implementación. claro, cuando tú ¿verdad? ves la manera en la que se tienen que implementar las cosas en las que tú misma has estado estudiando y desarrollando, y pasan tropiezos como esto, y las cosas se demoran, y yo me pongo en tu lugar y me frustra un poco, digo, estoy diciéndole esto hace cuánto rato que hicimos el paper, está el estudio, ¿por qué se demoran tanto en reaccionar? Yo me ¿Te pregunto pasa? lo mismo, claro que sí, claro que sí. Por eso no estoy en política. ¿Y cómo sigue adelante? Eh, Porque tiene que haber algún punto en el que tú dices, yo sigo estudiando esto porque es importante, porque lo quiero hacer, porque estoy aportando, ¿hacia dónde va eso? ¿Cómo tú llevas ese tema, considerando que eso tiene directa relación tus estudios con un impacto en la sociedad, pero quienes están encargados de tomar eso para lograr el impacto en la sociedad, lo retrasan y lo retrasan? Bueno, yo supongo que lo que hay que hacer es tener paciencia y seguir haciendo lo que uno hace y mantener esta interlocución o mejorar esa interlocución para de que las decisiones se tomen de la mejor manera posible. Y es un aprendizaje en el caso del CR2, de este Centro de Clima y la Resiliencia, que se está haciendo y sí, efectivamente es bastante frustrante. Es bastante frustrante. ¿Viste este plan Pero- de las medidas, las 130 medidas y eso? ¿Viste? Eh, ¿Qué te parece? ¿El de Respira Santiago? Sí. Sí, no lo leí entero. Pero son avances. Uno siempre quisiera que los avances fuesen más rápidos, pero yo creo que la ciencia de la política también tiene que lidiar, Sí. ¿verdad?, con un montón de intereses y finalmente evaluar con co-beneficios. Quizás esa es una cosa que hace un tiempo atrás aprendí, de cuando uno hace los análisis con co-beneficios, debiera poder llevarlos a cabo de una manera un poco más simple. Porque en el caso de Contamina Santiago, o Respira Santiago, Sí. perdón, hay muchos co-beneficios, ¿verdad? Está el tema de cambio climático, está un problema de movilidad, de salud, de congestión, de calidad de vida. Si vivimos en una ciudad menos congestionada, me demoro menos tiempo en llegar de mi trabajo a la casa, etc. O sea, tiene muchos co-beneficios. Yo creo que, yo no sé si eso se transmite bien, suficientemente bien. Y en la discusión, y ustedes también pueden hacer un aporte importante. Por ejemplo, hace un par de semanas hubo una polémica por el tema de los estacionamientos, ¿verdad? Sí, todavía sigue el Ya. cobro de estacionamiento. Exacto. Bueno, cualquier medida que vaya en desincentivar el uso del automóvil es bienvenida. Es bienvenida. Porque tiene tantos co-beneficios, mucho más que El perjuicio del pago. el prejuicio del pago. Es verdad de que muchas veces uno no puede tomar la decisión. Yo creo que uno Claro. haría una diferencia entre el hospital o la clínica y el mall, mall, ¿verdad? claro. Pero hay que incorporar esos aspectos de análisis, yo creo, más cuando uno habla de temas que nos afectan a todos. Que es un cambio más cultural también. Es un cambio cultural, por Sí, supuesto pues. que sí, Sí. pero los cambios culturales ocurren y no tampoco se demoran tanto. ¿Hace cuántos años que votan las mujeres en el mundo? 100 años, en otros países Menos. 50 años, y después de 2000 años que no tenían derecho a voz ni voto. Sí, pues. Y ahora todos votamos. Así que pueden ocurrir relativamente rápidos, ¿no? Pero hay que darle, yo creo que ese es el rol de ustedes. Gracias, Maisa, por estar junto a nosotros hoy, por contarnos esto y también entender a través tuyo de lo que hacen en el CR2, de lo que significa el tema del cambio climático hoy día.